¿Qué tal con todos los oyentes de la página Historia del Cristianismo? Bienvenidos una vez más a una edición de nuestras entrevistas. El día de hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia del Monseñor Ricardo Coronado Arrasco. Él es el vicario judicial de la diócesis de Colorado Springs en Estados Unidos y en el Perú, en la sede, se puede decir, de Cajamarca, Chota y Chachapoyas. Es mi paisano, los dos somos peruanos de Cajamarca. Y el día de hoy, eh, pues vamos a grabar algo para ustedes. Esta entrevista ustedes la van a poder ver el día 12 de octubre, día que actualmente pues se la conoce como el Día del Respeto de la Diversidad y la Cultura, el Día de la Raza, anteriormente y todavía en algunos países, el Día de la Hispanidad, o como se le conoce en casi todos los lugares, el encuentro de dos mundos o el descubrimiento de América, ¿no? Alrededor de esto, pues se ha generado un montón de discusiones en los últimos años, partiendo de, denuncias por parte de historiadores, en un principio españoles, últimamente latinoamericanos también, sobre la leyenda negra, ¿no? Esto se suele escuchar bastante. Pero el día de hoy no vamos a hablar solamente de la leyenda negra española, sobre la Inquisición y eso, nos vamos a centrar en América, porque justamente hoy se recuerda el encuentro de dos mundos, ¿no? De la cristiandad antigua con el nuevo continente, pues, ¿no? Entonces, Monseñor, nos gustaría que se presente, para que lo pueda conocer un poco más el público, ya que es la primera vez que usted comparte con nosotros. Pues muchísimas gracias por la invitación. Estos son unos temas que me interesaron a mí mucho cuando era joven. Ahora ya tengo 57 años, pero cuando hacía yo mi disertación para mi grado académico en Derecho, yo escogí hacer sobre el influjo de los concilios limenses no solamente la evangelización, sino también en las estructuras jurídicas donde tenían jurisdicción estos eventos eclesiásticos, ¿no? Fueron 5 los concilios limenses, aunque el tercero es el más importante de todos. El primero realmente no llegó a ni siquiera considerarse concilio. El segundo fue bastante frustrado, pero el tercero fue especialmente importante, como lo fue también el tercer concilio de México. Y era en un momento en que la iglesia expandía su celo misionero de una manera extraordinaria, siguiendo el impulso misionero del Concilio de Trento, que es una de las cosas que menos se conocen. El Concilio de Trento se conoce más bien como un concilio disciplinario, fuertemente teológico, que define con precisión milimétrica todas las definiciones o la mayor parte de definiciones que atañen a nuestra fe católica, pero quién sabe, el impulso misionero de Trento se conoce muy poco. Y Trento ordenó que en todas las provincias eclesiásticas del mundo se hicieran concilios provinciales. Entonces, en Europa se hicieron muchos. El padre Antonio García tiene una enciclopedia maravillosa. Él fue mi director de la tesis. Y él tiene una historia preciosa de los concilios españoles, ¿no es cierto? Por ejemplo, es muy importante los concilios del norte de España, los concilios de Toledo son importantísimos, Tarragona, etcétera. Y en Latinoamérica o en Hispanoamérica, para hablar con más propiedad, son los concilios de México, de Perú y de Santo Domingo. Entonces, desde este punto de vista, es del que quiero tratar la llamada leyenda negra, ¿no? Eso, o sea, centrado acá, pues, ¿no? Nuestro continente, y lo acabas de decir muy bien. Así es. La mayoría de personas, pienso, ¿no? Todavía no han oído
acerca de lo que es una leyenda negra, porque yo recuerdo también cuando la primera vez que oí ese término, me parecía como, no sé, otro mundo o algo así. Bueno, Y es, sí, sí, muchas continúa. gracias por centrar más inclusive el tema. La leyenda negra tiene dos fuentes. Hay una fuente en Flandes, lo que es ahora los Países Bajos, pero también hay una fuente importante, hay varias, pero otra fuente importante se cree en Inglaterra. Lo que trataban con la leyenda negra es de atacar las virtudes y las bondades que tuvo la evangelización, especialmente la evangelización de América Latina o de Hispanoamérica, porque con eso derribaban dos enemigos que ellos los consideraban así, que eran España y la Iglesia Católica. Entonces, las fuentes para esta leyenda negra, hay varias, pero una de ellas, por ejemplo, son las crónicas de Bartolomé de las Casas. Esa es una de las fuentes. Otra de las fuentes son los escritos que hay acerca de la Inquisición. Y otros más han surgido más tarde por autores tanto holandeses como británicos, que son los que impulsaron esta leyenda negra para debilitar la fuerza del Imperio Español. Recordemos que España o los reinos hispanos fueron los más grandes que se han conocido en el mundo, ¿no? Estaban justamente donde yo estoy en este momento, aquí en Colorado, era el inicio hacia el sur del río Arkansas, era donde comenzaba el Imperio Español y llegaba hasta Tierra del Fuego, ¿no es cierto? Entonces era una porción de tierra inmensa. Luego se añadió a esto las Islas Filipinas y también algunos territorios en África. Por lo tanto, pues, como decía bien Felipe II, en sus territorios no se ocultaba el sol, ¿no? Porque siempre el sol estaba iluminando alguna parte de ese enorme territorio en el que se civilizó y evangelizó al mismo tiempo muchas culturas. Ahora, esta leyenda negra nace también con una pretensión importante, que es, bueno, nace de una falsa convicción, la de que todas las religiones son iguales. Entonces, no hay una religión que sea superior a la otra. Y para ellos, por ejemplo, el hecho de haber, como se hizo en el Perú, se hizo en México, se hizo en diferentes partes, y atentar la extirpación de las idolatrías, que consistía en derribar pues, lugares de cultos o elementos de culto de esas religiones anteriores. Ellos lo ven como una verdadera, como un verdadero abuso, ¿no? Pero nosotros, los católicos, no consideramos, y por eso no somos bien vistos entre los que usan un lenguaje políticamente correcto. Nosotros no consideramos a todas las religiones iguales. Respetamos a todos los seres humanos, eso sí. Pero para nosotros, para los católicos, la fuente y el criterio de juicio es el Evangelio y es Cristo. Como Cristo no hay nadie, Cristo es Dios. Y si nosotros si nosotros reflexionamos detenidamente acerca de lo que Cristo hace y ofrece a la humanidad, es justamente humanizarla más, o es humanizarla de verdad. Todas las religiones, sin excepción, bueno, con excepción de la religión revelada, que es el judaísmo, antes de la venida de Cristo, todas las demás religiones deshumanizan a los seres humanos. Es decir, por ejemplo, los degradan con los sacrificios humanos,
prostitución sagrada, la diferencia de castas. Todas estas cosas degradan. Y efectivamente, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento vemos cómo Dios se pone tan celoso, tan firme y radical en prohibirnos cualquier tipo de idolatría, porque es la destrucción del hombre. Entonces, destruir la idolatría para el evangelizador del siglo XVI y luchar contra toda distorsión religiosa para el misionero del siglo XXI son preocupaciones primordiales que no se pueden negociar, y por eso los misioneros estuvieron dispuestos a dar su vida. Muchísimos de ellos murieron, ¿no es cierto?, en manos de los mismos evangelizados o atentados por evangelizar, defendiendo esta convicción que los llevaba a dejar sus tierras, sus sueños, sus lugares de origen, e irse a morir en tierras absolutamente. Entonces, la leyenda negra tiene una convicción: hay que destruir la hegemonía o la pretensión de la Iglesia Católica de ser una religión superior. Hay que mostrar que la religión católica no solamente es una religión como todas las demás, sino que es posiblemente la peor de todas, porque ha hecho mucho daño. Y entonces nos muestran pues la Inquisición, nos muestran los posibles abusos que sí hubo, ¿no es cierto? Porque yo no encuentro una conquista, ni la inglesa, ni la holandesa, ni la belga, en América o en África, que hayan sido muy bondadosas. Por ejemplo, los belgas, hasta el principio de los años 20, tenían en los zoológicos de Bélgica familias de negros junto a los demás animales. Entonces, pero ahora, lógicamente, ellos son los que cerraron las vestiduras de los errores personales, que no institucionales, de lo que ocurrió durante la evangelización y la conquista. Y ese es un punto importante, ¿no? Al momento en el que uno descubre lo que es la leyenda negra, le entra pues ese sentimiento de querer desmontar, o sea, acá hay cosas que son mentira y por lo tanto estamos creando separatismos innecesarios actualmente, o sea. Bueno, sobre todo, bueno, no tanto separatismo, sino odios. Odios. Odios innecesarios. Por ejemplo, en México está muy arraigado, más que en el Perú, está arraigada el sentimiento anti-español. Que ellos casi de vez en cuando tú escuchas, no, aquí antes de España, los españoles tontos que vinieron, hicieron tal, no entendían a los indios eran muy superiores, etc. Y la verdad es que en muchos aspectos, sí, las culturas aborígenes tenían muchos avances, pero no tenemos que cerrarnos para apreciarlas en toda su dimensión, tenemos que ponerlas en el contexto de la historia universal, ¿no? Por ejemplo, yo estoy muy orgulloso de Machu Picchu, estoy orgulloso de Sacsayhuamán, del Valle Sagrado, de las chulpas que encontramos en diferentes partes o palacios incas. Todos ellos más o menos fueron construidos entre el siglo XIV y el siglo XVI. Pero obras tan monumentales como esa, o más monumentales que esa, hubieron hace 5.000 años en Egipto. ¿No es cierto? Hubo con los jardines colgantes de Babilonia hace 6.000 años. O estaba el templo de Afrodita, o estaba el mausoleo, ¿no? La tumba de Mausolo. O sea, esas maravillas del mundo antiguo tenemos que ponerlas en el contexto junto a nuestros avances y mencionarlos adecuadamente. Porque una exaltación de nuestra historia sin contexto nos hace perder la perspectiva, y entonces podemos hacer el ridículo, ¿no? en la apreciación, cuando esta apreciación no es una apreciación objetiva.
Y justamente a eso es a lo que iba. O sea, se ve como muchas veces, no en todos los casos, pero por querer desmontar las leyendas negras, se cae en leyendas rosas. Entonces, Claro, ¿qué debe es decir al decir, respecto? lo que tenemos que entender es que todas estas epopeyas han sido también obras humanas, y como obra humana, pues ha sido falente en algunas cosas, han sido otras más imperfectas, pero ninguna conquista anterior a la española ni posterior a la española han sido menos crueles, menos violentas o menos confrontacionales, ¿no? Todas lo han sido. Eh, para poner un ejemplo, España fue una provincia romana, ¿no? Y los romanos, cuando entraban a algún sitio, no iban rogando a que les dejen entrar. Ellos entraban a sangre, no sé, a sangre y fuego. España también fue ocupada durante 8 siglos por los musulmanes. Y yo cuando he ido a España, a pesar de que los musulmanes fueron muy tiranos, en España no hay ese sentimiento tan lleno de resentimiento como lo encontramos en América, pese a que, el aporte fue importante. Por ejemplo, en matemáticas, en medicina, los musulmanes aportaron bastante. En arquitectura. Y yo veo que los españoles exhiben todos esos monumentos y esas obras con bastante orgullo. Nadie se avergüenza de eso. En cambio, cuando yo he ido al Cusco, por ejemplo, veo cómo los guías turísticos tratan de envenenar a todo el que va contra. ¿Por qué hicieron esta catedral? Aquí estaba el palacio de Pachacútec, etcétera, ¿no es cierto? Imagínense que hoy día alguien protestara porque sobre la iglesia cristiana que hubo en Córdoba se construyó una mezquita que ahora ha vuelto a ser catedral. Nadie reniega de eso. Al contrario, ¿no? Es una obra que se estima. Entonces tenemos una perspectiva equivocada. ¿No es cierto? Cuando juzgamos hechos del pasado con criterios, este es otro punto, con criterios del presente, eso se llama interpolación. O sea, con los sentimientos de hoy, juzgar cosas de hace 5 siglos o acontecimientos de hace 5 siglos. Eso no es lícito. Es como si quisieran decir, oye, ¿por qué no usaron un rayo láser para curar la ceguera de uno de los filósofos de Grecia? ¿No es cierto? Qué mal que no hayan utilizado el rayo láser. Bueno, no existía el rayo láser. No existía, ¿no es cierto?, los instrumentos jurídicos ni la sensibilidad de hoy hace 5 siglos, o hace 20 siglos, o hace 10 siglos. Ahora, adentrándonos ya un poquito más, esa relación que hay entre el catolicismo de esa época con España, ¿no? Porque aunque en ese tiempo el protestantismo se empieza a expandir, digamos, y el catolicismo se acorrala, se podría decir en España. ¿Cómo nos podría... Bueno, lo que ocurre justamente hoy es 7 de octubre, y hoy celebramos Nuestra Señora del Rosario, también llamada Nuestra Señora de la Victoria, en conmemoración de la batalla de Lepanto. En la batalla de Lepanto se jugó el futuro de Europa. O se convertía todo en musulmana o se preservaba el cristianismo. Y entonces, por pedido del Papa San Pío V, la cristiandad pidió a la Virgen su intercesión, y con el rezo del rosario, curiosamente, el día de la batalla, la tormenta fuerte destruyó casi a toda la armada de los musulmanes, y la suerte de Europa quedó defendida al cristianismo desde entonces.
Eh, España, que se liberaba del yugo musulmán, entendió que tenía una misión en el mundo. Y España estaba en una situación de gran división, porque en la época de la reina Isabel de Castilla, España no estaba unificada, ¿no es cierto? El rey don Fernando, él era rey de Aragón, y la reina Isabel era de Castilla. Entonces, había dos reinos que más tarde se convertirían en lo que hoy conocemos España, dos reinos fuertes, a pesar de que hubo también dos reinos en el norte, Navarra y León. Entonces, se consolidan estos reinos el 1 de enero de 1492, y es cuando ellos entienden que tienen una misión, que tienen que expandir la fe católica por todas partes, porque es lo que humanizó España. Y entonces ellos se sienten deudores de este don que habían recibido y quieren llevarlo por todas partes. Coincidentemente, la reina Isabel, ella piensa que esto tiene que irse hacia Oriente. Y como sabemos por la historia, Colón resulta en América, ¿no? Cristóbal Colón resulta en América. Y desde entonces, bueno, en aquel tiempo se pensaba que lo que había descubierto eran unas cuantas islas por ahí, parecidas a las Islas Azores, que pertenecían a Portugal. Y entonces el Papa de entonces, con el Tratado de Tordesillas, divide con unos miles de leguas de Cabo de Buena Esperanza, que todo lo que quede entre esas leguas es de Portugal, y todo lo que quede al occidente de esas tantas leguas pertenecen a España. Entonces, por eso ellos toman posesión de lo que hoy conocemos como Brasil, aunque es la mitad de lo que es Brasil ahora. Y todo el resto pertenecía a España, porque pensaban que eran unas cuantas islas. No tenían idea, cuando el Papa promulga la bula omnímoda, así se llama la bula omnímoda, no tenía ni la más remota idea que lo que estaba adquiriendo España era un tremendo continente, mucho más grande que Europa, ¿no? Entonces, así por el azar, la casualidad y los hechos históricos, o por la divina providencia, España se hace de un territorio enorme, pero también de una responsabilidad enorme, ¿no? Que va a cargar por los siglos venideros. Y pues, aparte de eso, el Concilio de Trento tiene que ver algo con la centralidad del catolicismo en España. Bueno, lo que pasa es que los grandes teólogos del Concilio de Trento fueron los teólogos de Salamanca. Salamanca tiene un influjo muy grande en Trento. Entonces los padres conciliares, digamos, las figuras más notables del concilio eran los grandes profesores de la Universidad de Salamanca. Entre ellos está Francisco de Vitoria, está Francisco Suárez, es decir, teólogos de un profundo renombre. En Salamanca se cuenta cómo Carlos V, él asistía a la cátedra de Francisco de Vitoria para él convencerse de si era o no lícita la conquista y la evangelización en España. Digo, en Hispanoamérica, en las Indias, como le llamaban ellos, ¿no? Entonces, entonces esto trajo como consecuencia, ¿no es cierto?, que la evangelización de América fuese una evangelización muy pensada, muy profundamente considerada desde el punto de vista teológico y humanístico. De hecho, no se ha visto en ninguna otra parte del mundo la eficacia y los frutos de una evangelización como la que se hizo en América Latina.
Y luego de esos frutos, ¿qué intereses o qué podría ganar alguien con infundar leyendas negras en América? Bueno, no, lo importante era debilitar a España, porque lo que pasa es que esto, bueno, a nosotros nos han dicho que Perú, México, Argentina, eran colonias de España. Bueno, lo que pasa es que en aquel tiempo no se sentían así. Los habitantes de Sudamérica, yo en quisiera sobre todo este, mm, referirme a lo que fue el Perú y el imperio de los incas, ¿no es cierto? Ellos no se sintieron como colonia. De hecho, durante todo el imperio, durante toda la época del siglo XVI hasta la independencia del Perú, las clases pudientes, las clases incas, la aristocracia inca, siguió siendo aristocracia durante todo el virreinato, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, los curacas, los caciques, ellos seguían teniendo el mismo rol que habían tenido antes de la conquista. Es decir, la estructura social no se deshizo. En uno de los libros de Octavio Paz, en el que habla de Sor Juana Inés de la Cruz, él dice que el indígena fue inmediatamente incorporado a la sociedad, ¿no es cierto? Cosa que no sucedió en las otras conquistas, por ejemplo, la de aquí de Estados Unidos. El indígena nunca fue parte de la sociedad, jamás fue incorporado en ningún ámbito a la sociedad americana. Ahí me llama muchísimo la atención cuando dicen que extirparon a toda la raza inca. Pues si nosotros tendríamos que ser bien blancos y de ojos azules y piel bien pálida, ¿no? Pero no somos así, somos medio cobrizos, tenemos rasgos indígenas junto con los españoles, pero el español se mezcló inmediatamente. El mestizaje comenzó por las clases más altas. Una de esas pruebas es cómo un capitán español noble se casa con una noble indígena, ¿no? Isabel Chimpuoglio. Y de ahí nace el primer peruano, digamos así, el Inca Garcilaso de la Vega, que acaba en la corte de Carlos V, es uno de los escritores más prolíficos y justamente está enterrado en uno de los lugares más privilegiados de España, en la mezquita de Córdoba, en la catedral de Córdoba, ¿no es cierto? Yo me impresioné mucho cuando me di la vuelta y vi la bandera peruana y ahí estaba el Inca Garcilaso de la Vega, que fue clérigo justamente de esa catedral. Eso de que había sido clérigo no lo tenía, pero de incluir o excluir a los indígenas de derechos y todas esas cosas, aparte de lo... Bueno, lo que pasa es que en las encomiendas sí se cometieron abusos. Pero lo que pasa es que no se puede decir que esto haya sido algo intencionado por la conquista o por la corona, porque las leyes de India son totalmente distintas a lo que nos han dicho acerca de abusos, de autoritarismo, etc. Pero sí hubo puntos negros, ¿no? Enseguida voy a tocarlos. De hecho, por ejemplo, la Inquisición tenía jurisdicción solo sobre los españoles. La Inquisición nunca tuvo jurisdicción sobre los indios, sobre ningún indígena. A los que juzgó la Inquisición fueron españoles. Justamente un padre que se llamaba Juan de la Cruz, creo que era un dominico, fue el primer condenado por la Inquisición de Lima. Se llamaban a los terratenientes, es decir, a los encomenderos. La Inquisición los llamaba cuando ellos faltaban en su deber de catequizar a los indios, o no pagaban o no sostenían suficientemente a los doctrineros, a los sacerdotes o a los frailes que iban a sostener a los indios, cuando los obligaban a casarse con personas que no querían. La Inquisición llamaba inmediatamente al español. En toda la historia de la Inquisición de Lima, no hay un solo procesado indígena ni mestizo.
Hace, el año pasado fue que colgaron una imagen acá en mi ciudad, ¿no? En Cajamarca. No sé si ha visto, en la iglesia Belén hay como unos huecos de una polea. Ajá. Oh, ahí colgaba la Inquisición a los indios que no querían aceptar la... Bueno, eso es falso. O sea, la Inquisición estaba prohibida y no tenía jurisdicción para juzgar a ningún indio. Y de hecho es muy difícil encontrar inclusive que la audiencia procesara indios, procesaba españoles, procesaba también criollos, pero es muy difícil encontrar que la audiencia de Lima, es decir, del poder real, civil, procesara indios. Procesaba españoles, eso sí, y criollos. O sea, ya, esto de la consideración de indios, ¿los consideramos o no los consideramos? ¿Cómo se relaciona con el cristianismo en sus varias ramas? No solamente el catolicismo, el protestantismo. Bueno, aquí en Estados Unidos fue una masacre. Aquí, cuando llegaron los ingleses, lo primero que hicieron, bueno, después de esa eufemística reunión o celebración de Thanksgiving, de Acción de Gracias, ¿no es cierto? Luego fue una masacre incontrolable y desde Massachusetts, desde Boston, desde toda la costa oeste, se los fue empujando cada vez más y más hacia el oeste, ¿no? Hasta que más tarde se hizo unos tratados en los que les daban unas reservaciones. Y en las reservaciones ellos estaban absolutamente marginados del resto de la sociedad. Esa es la realidad. En Sudamérica lo que hubo es un mestizaje inmediato. La reducción de indios que hizo el virrey Toledo, que fueron algunas cuantas, creo que está en Juli, hay algunas, en Cajamarca está Porcón y Chetiña, fue para proteger a los indios. En las reducciones de indios, los españoles estaban prohibidos de entrar. Cajamarca se convirtió en una de ellas. Por eso Cajamarca no tiene fundación española como ciudad. Cajamarca fue el lugar del encuentro entre Atahualpa, que venía del norte, del Ecuador, dirigiéndose hacia el Cusco, a donde nunca llegó. Pero en Cajamarca se hizo una de las reducciones del virrey Toledo y por eso los doctrineros de Cajamarca fueron los franciscanos. Más tarde, desde Hualgayoc empezaron a entrar los españoles, pero fue una entrada casi subrepticia, ¿no? De poquito a poco. Y construyeron su parroquia, que es la parroquia de Santa Catalina, que es la actual catedral. Y si visitan la catedral de Cajamarca, verán que es frente a San Francisco. Tiene muy poco arte, ¿no? Tiene menos arte que San Francisco, porque San Francisco era el lugar de catequesis y de evangelización para los indígenas. Y sobre todo ellos desarrollaron muchas destrezas artísticas. La piedra tallada, la madera tallada, todo eso es fruto del arte del indígena que estaba catequizado. Mientras que la catedral es muy frugal, ¿no? La catedral no tiene esos tallados elegantes, minuciosos, que tiene en San Francisco, en Cajamarca. Entonces, bueno, eso no lo tenía en mente, pero responde a lo que yo siempre he visto y siempre he escuchado, ¿no? Algo así como la catedral Santa Catalina era para los nobles y se había hecho otra iglesia para los indígenas, algo así, pero cuando se lo cuenta, se entiende que es algo así como que ahí los votaron a ellos y los nobles mejor acá. No, al contrario, la iglesia más bella de Cajamarca es San Francisco. Es la más elaborada, la mejor lograda, inclusive en sus dimensiones, en su arte. Así era.
En cambio, la catedral, lo único que tiene así más barroco es su fachada, y dentro, como vemos, es pues totalmente plana, porque, o sea, en los métodos de evangelización, el misionero sabía que al indígena no le podría hablar de los principios teológicos elaborados que había aprendido en Salamanca. Era inaccesible eso para el indígena. El indígena no tenía un desarrollo de conocimiento abstracto, sino plástico. Entonces el modo de evangelización era con procesiones, con lo que se llamaban los autos de fe, que eran más o menos teatralizar, por ejemplo, la pasión, que hasta ahora sigue haciéndose, ¿no? Teatralizar la vida de los santos, hacer pinturas, hacer imágenes, hacer esculturas en la piedra. Eso era el modo de evangelización. Mientras que esta excesiva presentación plástica no era necesaria para los españoles. Al español sí se le podía explicar con un sermón teológico lleno de contenido abstracto, y ellos lo asimilaban porque eso era el mundo de donde venía. Entonces no necesitaba la cantidad de pinturas, de imágenes, esto que en contraste se encuentran en estas dos iglesias que hemos mencionado, ¿no? La Catedral y San Francisco de Cajamarca. San Francisco es rebosante de color y de imagen. La catedral es bien sobria. Interesante. Esos puntos tampoco no los veía venir, pero estuvo muy interesante, ¿no? Ahora, ya partiendo de esto que ya tenemos, en la historiografía hegemónica que tenemos, ¿cuáles serían los puntos que nos dejan ver más claro que hay una leyenda negra en América y en Perú principalmente? Bueno, hay conceptos falsos. Por ejemplo, la gente piensa que cuando vinieron los españoles, extirparon todas las costumbres incaicas y que nos quitaron, por ejemplo, ahora un caballito de batalla es el quechua, actualmente con este gobierno que hay en el Perú, y todo eso se lo atribuyen pues a la conquista, a los españoles. Cosa curiosa, porque el primer libro que se imprime en América Latina o en Sudamérica es lo que se llama el Catecismo Confesionario y Penitenciario del Concilio III Limense. Este es un libro que es precioso. Yo tengo un facsímil y está impreso en castellano, quechua y aymara. El doctrinero estaba prohibido de hablar en quechua, de hablar en castellano. Toda su catequesis tenía que hacer en quechua. En España había academias de quechua, porque ningún sacerdote que no supiese quechua o aymara estaba autorizado a venir a las Indias. Entonces, lo poco que se ha rescatado de gramática quechua, sobre todo del Cusco, está recopilado por los cronistas de las diferentes órdenes religiosas, sobre todo los dominicos, franciscanos, agustinos y mercedarios, que han sido los pioneros, digamos, de la evangelización. Curiosamente, la primera vez que se prohíbe el quechua o el aymara en el Perú fue por una ley promulgada por Bolívar. Bolívar tenía un desprecio tremendo a los indios. Los impuestos nunca subieron tanto para los indios como en la época de la República. No en la época del virreinato, porque el que pagaba los impuestos era el encomendero o el cacique, no el indio. El indio daba su tributo, pero el que pagaba los impuestos era el encomendero, ¿no? O el cacique o el curaca. Entonces, eso es una de las leyendas negras. Otra de las leyendas negras es que nos mandaron lo más incivilizado de España.
y que todos los que vinieron fueron más o menos brutos o analfabetos. Que Pizarro era criador de cerdos, creo. Lo curioso es que en el Perú está la universidad más antigua de América. ¿Quiénes fundaron esos? ¿Cómo van a fundar una universidad? Una sata de analfabetos. Y antes de los 50 años de la presencia de los españoles, no solamente estaba la Universidad San Marcos, estaba el Convictorio de San Carlos, estaba la Universidad de San Ildefonso. En Lima habían más centros de instrucción que lo que había en ese tiempo en Londres. Entonces, otra cosa, en la época de la independencia, o sea, cuando llegamos a la independencia, la riqueza más, digamos, envidiable no estaba en Europa, estaba en América. De hecho, por ejemplo, Lima, Santo Domingo y México tenían agua corriente por las casas, agua potable. Tenían servicio de alcantarillado. Tenían hospitales, tenían universidades. París tenía la Universidad de la Sorbona, pero no tenía agua corriente en las casas. No tenía los hospitales que tenía Lima. Entonces, ¿no es cierto? ¿Cómo es así que llegan a ese? Lima era una ciudad envidiable para vivir. La gente quería ir a vivir a Lima. Lima es una ciudad hermosa, ¿no es cierto? En el Lima se pescaba. En Lima era la ciudad jardín, era una ciudad, la ciudad de los reyes, importantísima. La decadencia vino después de la República. Inmediatamente empezaron a sucederse presidentes que duraban un mes o unas semanas y venía otro. Esa inestabilidad nunca se había conocido en la época del virreinato. Son puntos también interesantes, o sea, lo de las universidades, los hospitales, pero bueno, ¿no? O sea, eso es un legado cristiano desde su vertiente cultural. Así es. El hospital y la universidad son fundaciones eclesiásticas. Luego se han hecho civiles, pero son fundaciones eclesiásticas. Pero sí había unos puntos negros. Por ejemplo, un punto negro que sí había que resaltar es la esclavitud. ¿No es cierto? En la antigüedad había habido esclavitud y la esclavitud había surgido por 3 causas distintas. Una es la deuda. En el Evangelio lo vemos, ¿no? Como Jesús dice, ¿no? Debía tanto, su Señor le perdonó, aunque debía poquito, y en cambio, lo agarró, lo metió en la cárcel, lo sometió, lo vendió a su mujer, a sus hijos. Claro, porque en el tiempo de Jesús, la deuda podía llegar hasta el extremo de la esclavitud. O sea, ya pues yo no tengo nada con qué pagar, ahora me convierto en tu esclavo. La otra era por crimen. Alguien cometió un delito, entonces se le quitaban todos sus derechos y acababa siendo esclavo. Y la última era por razón de guerra. Uno entraba en una ciudad, la gente había se opuesto, a todos los que se habían opuesto, se convertían en esclavos de los vencedores. Entonces, por ejemplo, era curioso, en Etiopía había esclavos germanos. O sea, los negritos etíopes tenían como esclavos a germanos, a eslavos, y de ahí viene el nombre de eslavo, porque eran los esclavos de aquel tiempo. Entonces eran esclavos de cabellos rubios y de ojos azules, pero nunca había habido esclavitud por causa de la raza. Esto es algo nuevo. ¿Dónde surge esto? Esto surgió cuando Portugal conquista Sierra Leona, Angola, todos esos países que fueron colonias de ellos en el sur de África, y reducen a las tribus suyas a la esclavitud. Y los traen a vender en América. Una cosa que estuvo prohibida siempre es reducir a un hombre libre a la esclavitud en todas las colonias
en todos los territorios españoles. No se podía reducir a alguien a la esclavitud por ninguna razón. Pero, y esta es la parte, la nota negra, de que sí se permitió, es que sí se permitía la venta de los que ya eran esclavos. O sea, uno podía nacer esclavo, y si uno nacía esclavo, entonces sí se podía, o sea, si su madre era esclava, el que nacía era esclavo y se reducía la esclavitud. Entonces, claro, esto ha dado lugar a muchas, pero curiosamente no le achacan tanto esta nota negra a España y a la Iglesia, porque en Estados Unidos la esclavitud fue peor. La esclavitud fue peor. En Lima, nosotros vemos que el hijo de una esclava llega a ser fraile, llega a ser santo. ¿No es cierto? Mientras que eso es impensable en cualquier parte de América septentrional hacia arriba. ¿No es cierto? Aquí no hay héroe negro hasta Martin Luther King, que es pues del siglo XX. Pero eso responde a factores culturales o también tiene que ver lo teológico. Bueno, lo que pasa es que cuando vienen aquí ni se plantean los calvinistas, bueno, el calvinismo que tuvo una fuerte presencia aquí en Estados Unidos con los puritanos, ellos ni se plantean esto. Para ellos hay gente que está previamente seleccionada por Dios, ellos le llaman predestinada, hay una doble predestinación, y esos son los que van a llevar adelante el mundo, y sus señales son su abundante riqueza, su larga vida y su pulcritud moral. Esa es la señal de predestinación. Entonces, pues los indios no están predestinados. ¿Para qué perder el tiempo? No se plantean los planteamientos y las disputas entre Bartolomé de las Casas y ¿cómo se llama este otro que apostaba porque Ginés de Sepúlveda? Ginés de Sepúlveda, él apostaba porque los indios no tenían alma, no eran seres humanos, etcétera. Acaba totalmente condenado, ¿no? Victoria y todos ellos lo rebaten fuertemente. Pero esto ni siquiera es un punto de planteamiento en las colonias inglesas. No hay. Aquí, curiosamente, en donde sí hay ese planteamiento es en el otro lado de Estados Unidos, que es en Los Ángeles, porque ahí surge Junípero Serra, que él sí va evangelizando y trata tanto a los negros como a los indígenas, evangelizando como es la tradición de España, ¿no? Y de hecho Junípero Serra tiene su puesto en el Capitolio de Washington ahora como uno de los grandes héroes y padres de Estados Unidos. O sea, Junípero Serra. Pero esto sí fue una cosa que se planteó inmediatamente y fue una de las cosas que más preocupó a la iglesia, fue la evangelización y el bienestar de los indios. En Colombia, en Cartagena de Indias, hay un gran apóstol, el gran apóstol de los negros, y él sí alza su voz muchísimas veces en contra de esta gravísima injusticia que es la esclavitud, ¿no? Así es. Pero eso es una de las notas negras de este tipo, y eso sí hay que asumirlo. Pero tampoco nos pueden achacar a nosotros como que fuésemos los únicos que tuvimos esclavos, porque los ingleses los tenían muchísimo más, con un trato todavía peor. Porque eso también, la Inquisición también se fijaba con mucho detenimiento que el amo de los indios, de los negros, los mandasen a catequesis, los bautizasen, no los obligasen a casarse con quien no querían, etc. Y una vez liberados, si es que alguna vez tenían, no podía ser reducido nuevamente a la esclavitud, cosa que el trato aquí fue totalmente distinto. ¿Y eso cómo se relaciona al caso de las minas de Potosí, ¿no?
Bueno, en las minas de Potosí no hubo negros, ¿no? Ahí hubo indígenas. Claro, no solamente las minas de Potosí, sino en todo, sabemos que el Perú y Bolivia, sobre todo, han sido países mineros. Y los que trabajaban en las minas, pero no, lo que pasa es que pensamos que empezaron a trabajar en las minas en el tiempo del virreinato. Ellos trabajaban en las minas desde antes. Todos esos palacios revestidos de oro y las joyas de la nobleza inca, ¿de dónde salían? De la misma minería, pues, ¿no? Claro, exactamente, exactamente. Ahora sí, centrándonos en el plano teológico, ¿qué comparativa puede darnos entre ya la cosmovisión que se tenía antes, ¿no? De las culturas prehispánicas, precristianas, y la nueva figura de Cristo que llega a América? Bueno, mira, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento estaba muy claro. Todo Dios que no es Dios Yahvé es un demonio. Y eso lo tenía muy claro. Y de hecho los evangelizadores decían que el demonio había sido expulsado de Europa y se había venido a América. Porque había unas costumbres que efectivamente eran degradantes. Por ejemplo, empecemos por una institución que fue muy difícil de extirpar y que sigue siendo en muchos de nuestros ambientes andinos una verdadera rémora, para no usar otra palabra, un lastre. El incesto. El Inca era hijo de la palla. O sea, el Inca no heredaba por el padre, sino por la madre. El Inca se convertía en heredero del trono, pero por la madre. ¿Y quién era la madre? La madre tenía que ser hermana del Inca. O sea, la palla era hermana consanguínea del Inca. El hijo de este incesto era el heredero del trono Inca. Por eso, por ejemplo, a Atahualpa no se lo considera, o sea, los indígenas del Cusco nunca lo consideran un Inca, porque él no era hijo de la palla, el hijo de la palla era Huáscar. Entonces él manda a asesinar a Huáscar y empieza a bajar desde Quito. En su bajada de Quito pasa por Cajamarca y es el encuentro. Pero los que le hacen la emboscada, los que le tienen emboscada, son los partidarios de Huáscar. De hecho, es una cosa increíble que 50 españoles, por muchos arcabuces que tuvieran, pudiesen pues enfrentarse a 100,000 indios o a 12 millones de indios, ¿no? Eso es inexplicable. O sea, los hubieran podido, simplemente rodando piedras, ahí los hubieran podido ahogar, pero no. Es decir, cuando sitiaron Lima y Pizarro estuvo en un grave peligro de ser exterminado, los que lo defendieron fueron los partidarios de su esposa, que era Huanca. O sea, su suegra mandó sus huestes desde Huancayo y derrotaron a los incas, derrotaron efectivamente a es decir, la conquista la facilitaron los mismos indígenas. Bueno, y entonces en el plano teológico, lo que el evangelizador tenía como principio: estas gentes merecen tener a Cristo, merecen ser elevados a la categoría de hijos de Dios. Y lo creían tan honestamente que, mira, en muchos pueblos del Perú hasta hace 20 años no se conocía, o 40 años, no se conocía el Estado peruano, no se conocía, pero sí se conocía el misionero. No se conocería el castellano, pero sí conocían la cruz, sí conocían lo que era la misa, sí conocían lo que era la Madre de Dios. Y en los lugares más inhóspitos tenían, aunque no supiesen bien el catecismo,
tenían la idea de que había un Dios superior. No te oigo. No, estaba repitiendo lo que decía, o sea, un Dios superior, pues, ¿no? Así es. Y lo que dijo hace rato me hizo recordar, o sea, la palabra, ¿no? Que siempre suena los 12 de octubre, el genocidio, o 12 de octubre, nada que celebrar. América no fue descubierta, fue invadida y saqueada. Bueno, bueno, todas las ideologías no se interesan tanto por la verdad histórica, sino por la pasión de los activistas. Ni América fue saqueada, ni hubo tal genocidio. Yo no encuentro la pureza de raza española en Perú. No la encuentro. ¿Cómo puede haber genocidio si la mitad somos indígenas? La otra mitad somos españoles, pero la mitad somos indígenas. ¿Dónde está ese genocidio cuando por lo menos más de un tercio del Perú habla quechua, aymara, mayoruna, campanagua, jíbaro, ahuaruna, etcétera? ¿Dónde está ese genocidio? Entonces, O sea, los hechos históricos no dan para esa exageración, ¿no? Pero es una exageración igual que las corrientes indigenistas obran de espaldas a la historicidad de los acontecimientos, ¿no? Por ejemplo, ellos nunca hablarán de genios como el padre Acosta, ¿no es cierto?, de Lima. El teólogo más importante y el jurista más importante del concilio limense, el padre José de Acosta. O no hablarán de un genio como Santo Toribio de Mogrovejo, porque fue realmente genial en sus desplazamientos, en sus ordenanzas, en la prescripción de sus ordenamientos canónicos para su arquidiócesis, que era enorme, ¿no es cierto?, que iba desde Tucumán hasta Nicaragua, ¿no es cierto?, que recorrió 3 veces su arquidiócesis a pie, no a lomo de mula, no, él iba a pie, recorriendo todos esos caminos de cabras, evangelizando y acercándose a los indios junto con San Francisco Solano. ¿Cómo era Santo Toribio o San Francisco Solano genocidas? ¿No? Parece un chiste, ¿no? O Santa Rosa de Lima, ella promovió ¿qué genocidio promovió ella? O San Martín de Porres. entonces, o sea, ¿cuáles son ya, fijándonos en la leyenda negra que está ahí, cuáles son los reales cambios que trae la civilización cristiana? Ya dijo. Bueno, el primero es una comprensión más profunda de la dignidad del ser humano. Esa es la primera. O sea, todo ser humano tiene una dignidad divina. Eso nunca nadie lo había dicho antes. O sea, antes de los derechos humanos, los evangelizadores hablaron de derechos divinos que asisten al hombre. Y eso jamás nadie había dicho, que Dios es capaz de morir por el hombre. No, había sido siempre al contrario. En los sacrificios humanos el hombre debe morir por la divinidad. La divinidad además exige este sacrificio humano. Claro, nosotros estamos redimidos por un sacrificio humano, pero un sacrificio que es divino. Es el sacrificio de Cristo en la cruz. Pero Dios permite esa muerte para rescatarnos a nosotros. O sea, nosotros valemos eso. Y en la cosmovisión pre-cristiana, el ser humano es otro ente como cualquiera del cosmos. Para la cosmovisión cristiana, el cristiano es el fin del cosmos. El hombre es el fin del cosmos. Pero no para darse gloria
a sí mismo, sino para la gloria de... No, pero Dios crea el cosmos para dárselo al para hombre, nosotros. así Claro, lo presenta Génesis. Claro, lógicamente todo esto es porque la gloria de Dios es nuestro bien. No es el bien de Dios, sino es nuestro bien. Dar gloria a Dios nos hace bien a nosotros. No es que le haga bien a Dios, nos hace bien a nosotros. y claro, Dios es infinitamente pleno, pues, ¿no? En la Trinidad. Bueno, así es. Entonces, eso obviamente no se ve. En cambio, todos los otros dioses, ¿no es cierto? Sea Pachacama, Huiracocha, sea um, Catequil, todos ellos exigen sacrificios para ellos. Nosotros hemos ofrecido un solo sacrificio, que es el sacrificio de Cristo, que sintetiza todo sacrificio posible. El sacrificio tiene que ser de algo muy valioso, de algo irrecuperable, de algo satisfactorio y perfecto ante los ojos de Dios. Una vez que hemos ofrecido el sacrificio de Cristo, no hay otra cosa que ofrecerle a Dios. Ya no hay más que ofrecer. Dios está satisfecho. Ese sacrificio es el bien, es nuestro bien, y es nuestro bien no solamente temporal, sino nuestro bien eterno. Pero esto nos ayudó a humanizarnos. O sea, durante la colonia había clases sociales, pero no había castas. Nadie se proclamaba superior humanamente a otro. Pertenecía a una clase social o a otra. Pertenecía a la aristocracia o no pertenecía. Pero nadie pretendía que hay un derecho divino que les asistiese en una determinada superioridad ontológica. Lo que sí ocurría y ocurre en otras religiones, ¿no? Nadie pretendía ser hijo de Dios, ¿no es cierto? Nadie. Hijo de Dios solamente es Cristo. Qué bonito, monseñor. Entonces, en líneas generales, ¿cuál podría ser su análisis histórico de todo lo que hemos hablado? Bueno, yo creo que como en toda obra humana siempre hay errores. Hubo encomenderos abusivos, hubo probablemente prelados abusivos, hubo probablemente gobernantes abusivos, pero no quiere decir que la legislación, el sistema que se ofrecía en la conquista y la evangelización haya sido perverso en sí mismo. No, fue al contrario. Mire, en las obras más bellas siempre hay alguien, siempre hay algún elemento que se convierte en nefasto. En el mismo apostolado de Cristo estaba Judas. ¿Eso lo hace malo a Cristo? No, ¿no es cierto? En la evangelización o evangelizadores malos, sí. Actualmente hay malos sacerdotes, claro. Eso no hace que la iglesia sea mala. Eso no hace al evangelio malo. Eso no hace a la redención de Cristo mala. Eso no hace a que el Espíritu Santo no sea Dios o que la Virgen sea menos pura. No, eso es intangible. ¿Eso es donatismo? Bueno, sí. Bueno, es una mezcla de emoción e ignorancia lo que afecta cuando se desprecia a la iglesia por el actuar de algunos de sus miembros, ¿no? Jesús nunca nos mandó que abusásemos de nadie en ningún sentido. Algunos abusan, sí, pero eso no es mandato de Cristo. Eso no hace malo al cristianismo. Eso no hace malo a la religión católica. Es desobedeciendo a la religión católica y a las leyes de la iglesia, y en este caso a las leyes de Indias, que se cometieron abusos. Pero lo que no puede decirse es que por la evangelización o que la evangelización en sí misma engendra abuso. No. Listo, monseñor. Eso sería todo entonces por el día de hoy. Ha sido un gustazo tenerlo aquí. Espero Muchas gracias. que pueda estar en otro momento para hablar de otro tema. Y bueno, ¿qué palabras querría dar para nuestra audiencia antes de retirarnos?
Bueno, yo lo que quisiera dar como mensaje es que no, debemos buscar una reconciliación con nuestra propia historia. Estamos peleados con nuestra historia. En realidad, en el Perú y en México también, no se quieren a los indios. ¿No es cierto? El habitante de la ciudad desprecia al campesino. Y tiene que remontarse 500 años atrás para decir los españoles eran malos. ¿Y nosotros qué somos? Si nosotros tampoco los queremos, pero tampoco queremos a los españoles porque creemos que todas nuestras desgracias han sido causadas por ellos. Es decir, no queremos ni a nuestra madre ni a nuestro padre. Entonces, ¿cómo vamos a vivir reconciliados? Tenemos una cultura esquizofrénica. Para vivir una cultura sana, tenemos que aceptar que esos somos nosotros, frutos de estas dos realidades, que a ellos nos debemos y que de ellos nacimos, y tenemos que vivir felices con eso. Yo muchas veces me comparo con otros pueblos. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, Japón quedó destrozado, ¿no es cierto? Bombardeado por las bombas nucleares que nunca ha experimentado ningún otro país. Alemania fue totalmente destruido, dividido en dos. Pero al cabo de 15 años, Japón era potencia mundial y Alemania también era potencia mundial. Porque se reconciliaron con su historia, porque trabajaron, porque no culparon a nadie, porque lo que tenían que buscar era su mejor futuro. Nosotros llevamos 200 años llorando y quejándonos de algo que ya ni nos afecta. Y ese es el pretexto para vivir en su desarrollo. Tenemos que desarrollarnos espiritualmente. Ese es el primer desarrollo, el desarrollo espiritual. El desarrollo espiritual humaniza y hace posible un desarrollo social. El desarrollo social y moral hace posible un desarrollo temporal, económico. Tenemos una sociedad bastante corrupta. Y mientras no hay una curación espiritual, esa corrupción va a seguir. No se puede poner un policía detrás de cada ciudadano, es imposible. El cristianismo hace posible una sociedad sana. Pero si despreciamos nuestra historia y nuestra identidad cristiana, jamás vamos a salir de su desarrollo tan triste en el que estamos sometidos. Excelente su reflexión, monseñor. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Esto es Historia del Cristianismo. Ustedes saben que siempre tratamos de preparar el mejor material para ustedes y nos vemos en otra ocasión. Hasta luego, monseñor. Hasta luego. Muchas gracias.